El día de hoy, ¿verdad? Vamos a cerrar esta serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Raíces. Hoy vamos a cerrar esta serie esperando en Dios que siga siendo de bendición para su vida. Recuerde, una raíz sigue creciendo o se estanca y muere. Y si se estanca y muere, ¿qué pasa con esa raíz y con ese árbol? ¿Verdad? Está destinado. Entonces, el propósito de la serie de raíz es que tú sepas que necesitamos y hay raíces que Dios quiere que podamos nosotros desarrollar en nuestras vidas y que estas raíces tú no debes descuidarlas, ¿sí? Que aunque hoy cerramos la serie, la enseñanza, pero tú sigues desarrollando tus raíces y sigues haciéndolas fuerte. ¿Por qué? Porque tu vida cristiana, ¿verdad?, es hasta el final. Diga conmigo, la vida cristiana es hasta el final. Es hasta el final. Aquí, ¿verdad?, entramos, sabemos cuándo entregamos nuestra vida a Jesús, sabemos cuándo tuvimos nuestro encuentro con el Señor, pero no hay renuncia, no hay jubilación, no hay incapacidad, ¿verdad? No hay nada, porque siempre y de alguna manera y de todas formas podemos nosotros estar sirviendo al Señor. Y esta última raíz que yo quiero compartir, quiero leer primero el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Está hablando el apóstol Juan a las iglesias de Asia, ¿sí? De Asia. Y es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. De Esmirna, versículo 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Y tendréis tribulación, ¿qué dice? Por 10 días. Quiero hacer una pausa aquí. Déjame ahí el pasaje bíblico. El mensaje del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis a las iglesias de Asia no solamente es una carta, instrucciones, consejo que se le da a iglesias que existieron en ese tiempo, en esa época, empezando con la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. Eran iglesias que estaban establecidas geográficamente en estas ciudades. Pero estos mensajes a las iglesias de Asia también representan una etapa de la iglesia general o de la iglesia mundial a lo largo de la historia. Quiero dejarle este dato para los que apuntan. La iglesia puede estudiarse desde 3 puntos de vista y que son importantes que todos nosotros conozcamos para tener un mejor panorama, mayor amplitud y mayor entendimiento de qué es la iglesia. La iglesia puede estudiarse desde 3 perspectivas o 3 puntos de vista o 3 líneas de enseñanza. La primera es que la iglesia se puede estudiar desde el punto de vista profético. La segunda es que la iglesia puede estudiarse desde el punto de vista teológico. Y la tercera es que la iglesia puede estudiarse desde el punto de vista histórico. Estas 3 líneas nos van a dar una mayor percepción y conocimiento de lo que es la iglesia y cómo la iglesia se va desarrollando. Y cada una de estas 3 líneas tiene un punto de inicio que marca el punto de partida de la iglesia. Si usted se pregunta, ¿verdad?, ¿desde cuándo habrá iniciado la iglesia? Bueno, pues cada una de estas líneas nos da un punto de partida y referencia por lo que implica su enseñanza y contenido. Cuando estudiamos la iglesia desde el punto de vista profético y queremos señalar el punto de inicio, ¿cuándo inició la iglesia?
Nos los confirma el apóstol Pedro cuando dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro y plata como cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, y dice, destinado como un cordero, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y ese cordero quién es? Cristo. Y dice que ese cordero fue destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el pecado que el hombre cometió ante Dios en el huerto del Edén no fue un acto que sorprendió a Dios y que dijo, ¿y ahora qué hacemos? Sino que todo estaba en el conocimiento de Dios. No era el propósito de Dios, pero estaba en el conocimiento de Dios. Y como Dios sabe todas las cosas, ¿cómo se le llama ese atributo? Omnisciencia. Que Dios lo sabe todo, Él conoce todo. Él sabe las intenciones del corazón. Él sabe toda nuestra vida. Y dice que el Cordero perfecto estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, y sabemos que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia ha sido establecida. Y si la iglesia fue establecida y si el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿desde cuándo inicia la iglesia? Desde antes de que este cosmos, de que esta creación existiera. La iglesia estaba en el pensamiento y en el propósito de Dios. ¿No le alegra esto? A mí me emociona porque a veces creemos de que no, pues la iglesia, ¿verdad? ¿En qué momento? No, desde antes de la fundación del mundo. Y eso habla, hermanos, de la perfección y el propósito eterno que tiene la iglesia. Desde el punto de vista teológico, ¿dónde empieza la iglesia? Acuérdense, Jesús fue a la cruz, murió, entregó el Espíritu, y dice la Biblia que vino un soldado romano, ¿verdad? Y con una lanza, ¿qué hizo? Perforó el costado del maestro. ¿Y qué pasó? Dice que salió mezclado sangre con agua. Desde el punto de vista teológico, ese momento se fija como el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue derramada la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado de todos nosotros. Ahí en la cruz, esa sangre carmesí, ese raudal de sangre mezclada con agua que nos limpia, que nos purifica, del costado del Maestro, ¿verdad? Nos garantiza salvación perfecta y vida en abundancia. Desde el punto de vista teológico, entonces la iglesia inicia en el costado de Jesús cuando es perforado y su sangre preciosa es derramada para perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Y esto es extraordinario. Ahora, desde el punto de vista histórico, ¿cuándo surge la iglesia? Bueno, la iglesia desde el punto de vista histórico se fija su inicio en el descenso o en el día del Pentecostés. ¿Cuándo fue el día de Pentecostés? Pentecostés significa 50 días. Después de que Jesús resucitó, dice que Él estuvo aquí en la tierra. Y Él se fue. Y le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Los envió al aposento alto y les dijo, hasta que reciban la promesa del Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entraron los apóstoles, entraron los discípulos del Señor. Y entonces dice Hechos 2:1 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Desde el punto de vista histórico, la iglesia tiene su punto de partida el día de Pentecostés. Apréndalo, apúntelo, memorícelo. Tiene su inicio el día de Pentecostés, aproximadamente más o menos en el año 30. Ahí se fija, más o menos es la fecha aproximada, en el año 30. Y del año 30, ¿en qué año vamos? ¿Qué fecha es hoy? ¿Con día, mes y año? ¿Qué fecha estamos hoy? Es decir, desde el año 30 de la era cristiana
hasta hoy, 25 de mayo del 2025, se sigue escribiendo la gloriosa historia de la institución más poderosa que ha conocido esta tierra, y esa institución es la Iglesia de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Dios por ello, porque tú y yo pertenecemos a eso. Entonces, volvamos al pasaje bíblico. Apocalipsis 2:10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación, ¿qué dice? Por 10 días. Importante. Te hablé un poquito sobre la formación de la iglesia porque quiero que queden claro eso. Le está hablando el Señor de manera profética a la iglesia, le dice, van a ser probados ¿por cuántos días? Por 10 días. Ahora, estos días tenemos que entender que no son días literales, lunes, martes, miércoles o 2 semanas. No. Estos 10 días representan imperios. ¿Qué representan estos 10 días? Imperios. En la historia de Roma como imperio o en la historia de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna cubre o representa a algo que se le conoce históricamente como la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es cuando el imperio romano lanza una fiera persecución en contra de los cristianos y ellos son esparcidos. Al inicio la iglesia fue perseguida por los mismos judíos, por los mismos fariseos, por los mismos sacerdotes, por la misma gente que no entendía. Muere Esteban, el primer mártir cristiano. Dice que ya allá estaba Saulo de Tarso. Y esa historia del libro de los Hechos, ¿sí? Es un periodo de 60, 70 años, el libro de los Hechos. Pero no termina ahí, sino que seguimos hasta el día de hoy. Ahora, estos 10 días representan 10 imperios o 10 emperadores romanos, empezando con el emperador Nerón, que fue el primero que levantó una persecución en contra de la iglesia cristiana, y pasando 9 emperadores hasta llegar al último en la historia que se le conoce como Diocleciano. Es importante esto, porque a veces leemos el pasaje bíblico y no logramos comprender todo lo que está enseñando. Nerón fue el primer emperador que levanta una persecución feroz contra la iglesia. La historia menciona que este emperador, por el odio creciente que tenía hacia los cristianos, recuerde que los emperadores reclamaban para sí el señorío, reclamaban para sí el ser honrados y se creían dioses. Y hay 2 palabras para decir Señor. Una de ellas es Kaiser, que es Señor, y la otra es Curios, que también es Señor. Únicamente que Kaiser es el Señor, el gobernador, alguien importante, alguien de relevancia, y Curios es el Dios del cielo. Entonces, cuando los emperadores le decían a los cristianos, denme honra porque yo soy Curios, los cristianos le decían, no, te honramos, tú eres Kaiser, te honramos porque tú eres el gobernador, reconocemos que tú eres el emperador, pero Curios solamente hay uno, que es el que está en el cielo y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, esto fue una de lo que motivó la ferocidad de los emperadores, porque querían que todo mundo los honre, pero la iglesia cristiana se mantuvo en una postura de decir, reconocemos que tú eres Kaiser, pero no eres Curios, porque Curios solamente hay uno y su nombre es Jesús. Y por eso le dice el apóstol Juan a la iglesia, prepárense, porque vendrán 10 emperadores que van a perseguirlos. Nerón fue el primero de ellos. La historia cuenta que Nerón, en esa ferocidad que tenía contra los cristianos, los mandó a perseguir, los mandó a hacer prisioneros, y su inmenso jardín era alumbrado todas las noches con estacas y antorchas encendidas. Lo único es que esas antorchas no eran hechas de algún material físico
o trapos o lo que sea, sino que esas antorchas eran hechas de personas humanas, principalmente de cristianos. El emperador Nerón mandaba casa por casa en las reuniones, los sacaba a los cristianos, los llevaba, les daba la oportunidad de que negaran a Jesús si querían vivir, pero la historia dice que los creyentes permanecían firmes en su fe y ellos decían: hemos decidido honrar a Jesús, Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces el emperador Nerón ordenaba a sus soldados, estaban las estacas listas con una especie de punta, esos palos. Piensa en esto, los soldados romanos levantaban al cristiano, los levantaban, y en la parte de la columna de la espalda eran clavados fuertemente. Y no bastando eso, se les echaba brea, que era un combustible, y entonces eran encendidos. Y dice la historia que el emperador Nerón disfrutaba pasearse en su carruaje con sus caballos, disfrutando lo que para él era un espectáculo. ¿Puede pensar en eso? En la biografía de cristianos aparecen hombres y mujeres que fueron desafiados en su fe. Padres que eran puestos delante de sus hijos y les decían: niega a Cristo y no solamente vivirás tú, vivirán tus hijos. Pero ellos habían entendido el principio de la enseñanza y habían instruido a sus hijos: tienen que amar a Dios, amen a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué hacían esos emperadores? Iban matando uno por uno a los hijos, para que los padres pudieran doblegarse y renunciar a su fe. ¿Te imaginas ver morir a un hijo, ser masacrado, ser desollado? Pero por amor a Cristo, ellos no renunciaban a su fe, y después de ver morir a sus hijos, ellos mismos les tocaba el turno para entrar por el camino de la muerte. Hoy nosotros abaratamos mucho nuestra resistencia en la fe. ¿Por qué no sirves a Dios? ¿Por qué no continúas? ¿Por qué no te haces presente? Ay, 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 ay. Deberíamos echar un vistazo a la historia de la iglesia del primer siglo. Hay otra mujer que la agarraron, la colgaron de los cabellos para renunciar a Cristo. No renunció a Cristo. Y literalmente el cuero cabelludo se les arrancaba. ¿Puedes imaginarte ese sufrimiento? Pero el Señor les dijo: he aquí el diablo echará a la cárcel a algunos de ustedes y se tendrán tribulación por 10 días. Y no fueron 10 días, fueron un periodo. Estos 10 emperadores estuvieron gobernando en un periodo aproximadamente de 200 años. 200 años la iglesia fue sometida a la espada y a la persecución. 10 emperadores, empezando con Nerón, y cada uno iba siendo peor que el anterior. El que seguía era peor que el anterior, el que seguía era peor que el anterior. Y el último Diocleciano fue peor que el Nerón. Apocalipsis 2:10, vuelve a poner el pasaje bíblico. Les dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor les insta y empieza diciendo: no que diga conmigo, no temas en nada. Hermano, era la muerte, y no era de que se murió un balazo y se murió, qué fácil, ¿no? Ni cuenta se dan. Estos cristianos del primer siglo sufrieron. Y el Señor les decía: no teman en nada de lo que van a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dijimos que esos 10 días representan a 10 ¿qué? Emperadores. Y la instrucción es, lea conmigo: sé fiel
hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Van a ser probados, van a padecer, van a sufrir, van a llorar, pero hay un mandato: sé fiel. Sé fiel, diga conmigo, ser fiel. Ahora, ¿cuándo podemos ser fiel? Soy fiel si tú eres fiel. Soy fiel si me tratas bien. Soy fiel y leal si siempre todo es color de rosa. El Señor les está diciendo, las cosas no van a ser fáciles, no van a ser sencillas, pero sean fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren obtener vida eterna? ¿Qué necesitamos ser? Ser fieles. Ser fieles. Ser fieles a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor suple mi necesidad, hasta que Dios restaura mi casa, hasta que Dios salva a mis hijos, hasta que Dios sana mi enfermedad, hasta que yo puedo tener un título universitario, hasta que yo pueda obtener un mejor trabajo, hasta que yo le pegue a los planes que tengo. ¿Hasta cuándo debemos ser fieles? Hasta la muerte. Es por ello que este último mensaje sobre raíces, y le he pedido al Señor y al Espíritu Santo que taladre en tu corazón y en tu alma y en tu espíritu, y que te inste cada día a serle fiel a Dios, a no fallarle, a honrarlo. Hoy tú y yo no tenemos una persecución, una espada, una estaca que nos esté esperando, literal. Pero hay decisiones con las cuales tú y yo podemos honrar a Dios. Las pláticas que escuchas, las palabras que usas, las decisiones que tomas de decir hoy no, después cuando tenga tiempo. La Biblia dice y nos insta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De ahí que la última raíz que yo quiero hablarte en esta serie se llama persistencia. Y yo le he puesto por tema operación persistencia. Operación persistencia. Quiero definir qué es persistencia. Persistencia, según el diccionario, dice que es perseverancia, tenacidad, constancia, empeño, firmeza, insistencia. Vuelvo a leer. Es perseverancia, tenacidad, constancia, empeño, firmeza, insistencia. ¿A qué te suena eso? A rifártela, ¿no? A estar al pie del cañón. Eso es perseverar. Es aguantar. Es resistir. Es estar. Es que ya no me siento a gusto. Es que ya me cansé. Es que como que... Y entonces esta raíz que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nuestra fe en el Señor se llama persistencia. ¿Qué más es persistencia? Dice que en su etimología, persistencia significa mantenerse firme y quieto. Mantenerse, ¿qué? Constante en algo, durar por largo tiempo. Etimológicamente, la palabra persistencia significa firme, mantenerse firme y quieto. ¿Sabe qué es posición de firme? ¿Sabe qué es estar firme? Quiero que te quedes aquí. Quiero que hagas esto. Y tú y yo necesitamos aprender a responderle al propósito de Dios en nuestras vidas. Dice que es mantenerse constante. ¿Qué es ser constante? Siempre. Siempre, 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 siempre. No es de vez en cuando, no es en ocasiones,
no es en algunos momentos, es siempre, dice, es mantenerse constante en algo. Y en ese algo para nosotros es amar a Dios, amar a la iglesia, desafiar nuestra vida para servir a Dios con todo nuestro corazón. Y dice que persistencia es durar, ¿por cuánto tiempo? Pero dígalo, por largo tiempo. Esto es como el matrimonio. Para los recién casados, los que llevan menos de 2 años. Hoy, bueno, hace algunos años ya, ¿verdad? Usted puede ir al registro civil y decir, quiero entrar en un contrato de matrimonio, por si no lo sabía. Los que no ya se casaron, pues ya ni modo, ya les chupó la bruja, porque es hasta que la muerte los separe. Pero hoy en día se utiliza algo que se llama un contrato matrimonial. ¿Cuántos años quieren? 5 años. Qué padre. Pero amar a Dios se requiere persistencia, porque es ser fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Por eso una de las analogías que utiliza Dios para entender cuál es el compromiso cristiano, lo ejemplifica con el matrimonio. Dice, así como Cristo ama a la iglesia, el hombre debe amar a la mujer y la mujer, ¿verdad?, honrar a su esposo. Y dice, y no serán dos, sino serán una sola carne y hasta que la muerte los separe. No hay otra cosa que nos pueda separar en la conexión matrimonial más que la muerte. Por eso el Espíritu Santo le habla a la iglesia y le dice, sé fiel hasta la muerte. Lo único que te va a retirar de tu pacto y compromiso con Dios y a través de la iglesia es la muerte. Es la muerte. Es por ello que la muerte para los hijos de Dios, la muerte para los cristianos, la muerte para los que servimos a Dios en la iglesia, escuche esto, no es un acto fúnebre. Porque el acto fúnebre es, ay, cuánto dolor. La Biblia dice, hay unos que mueren sin esperanza. Pero los que creemos en Dios, dice que tenemos esperanza. Y cuando un hijo de Dios pasa por lo que el salmista David le llamó el valle de sombra y de muerte, que no iba a estar solo, sino que el Señor va a estar allá, representa un acto, no es un acto de derrota y pobrecito. Para nosotros humanamente, ay, cuánto dolor, pero para el que ha muerto en Cristo, dice Jesús que ha pasado de muerte a vida eterna. Y ya no es un perdedor, sino que ahora es un vencedor en Cristo Jesús. Por eso debes de ser persistente. Recuerdo hace muchos años un matrimonio que su hijo falleció, tendría no sé, 4, 5, 6 años. Ese niño en algún momento de su desarrollo le diagnosticaron leucemia. Leucemia. Y era al principio no tan notable, no tan doloroso, pero después ese niño ni lo podían agarrar. Era muy doloroso, era muy complicado. Pero sus padres se encargaron de algo, de anclarse persistentemente su fe en Dios y le enseñaron a su hijo, resiste, porque Dios es fiel y Dios te va a amar. Le voy a decir esto, a ese niño recuerdo que lo trajeron a la iglesia esa última noche, prácticamente nada más cubierto en una sábana, pero ese niño estuvo ahí sentado. Ya no tenía mucho ánimo para cantar, hablar, fue su última vez que llegó a la iglesia. Falleció. Cuando sus padres hicieron el servicio,
no parecía un velorio. Sus padres dijeron: pastor, cantemos, adoremos a Dios, pongámosle ritmo a esto. A mi niño le encantaba esta canción, pues vamos a darle. Y la gente que pasaba por la calle donde ellos estaban decía: estos están bien locos, ¿cómo es posible que el niño acaba de morir y están cantando canciones y están aplaudiendo y están gritando? Porque éramos como nosotros, grito de júbilo y grito de... ¿Sabes qué? Porque la muerte de los que aman a Dios es distinta, es diferente, porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso, sé fiel, persiste. Una decisión puede marcar el rumbo de tu vida. A partir de hoy dile al Señor: Señor, yo voy a ser alguien persistente. Yo voy a ser alguien que no se dé por vencido. Yo voy a ser alguien que lo voy a dar todo por el todo. Yo siempre le digo, bueno, hoy ya los muchachos ya no juegan fútbol, ¿verdad? Hoy puro celular. Pero nos decía mi pastor: oigan, los he visto jugar a las 11, 12, 1 de la tarde en el fútbol. Así los quiero ver servir a Dios. Nunca nos prohibió ir a jugar fútbol. Lo único que nos dijo es: así como le pegas en la cancha, así te quiero ver servir a Dios. Y si nosotros queríamos ir, entonces teníamos que responder, teníamos que estar. Mi pastor decía: los veo patear balón a las 12, 1, 2 de la mañana, Toro Valenzuela. Allá íbamos, estábamos allá, a esa hora corriendo. Pero mi pastor decía: hay que estar mañana temprano. Y allá estábamos. ¿Sabes por qué? Porque entendimos esa generación, lo que significa servir a Dios con persistencia. No es un momento sí, no es otro momento no. Ahora, ¿para qué sirve ser persistente? ¿Para qué sirve ser persistente? ¿Para qué sirve la persistencia? Escucha, es muy importante para alcanzar un objetivo o llegar a una meta. ¿Sí? La persistencia es muy importante para poder alcanzar a un objetivo. Si tú no eres persistente en lo que quieres, lo único que tienes garantizado es el fracaso. No lo vas a lograr, no la vas a hacer. No vas a poder llegar a obtener lo que quieres. Porque normalmente todo requiere trabajo, proceso, desarrollo, ser constante, no darse por vencido. Y entonces podemos llegar a alcanzar un objetivo o llegar a una meta. Dice que es igual o más importante que cualquier otra cualidad, como tener inteligencia, tener habilidad, conocimientos, pero hay gente que tiene muchas cualidades, pero no es persistente. Y la persistencia es la cualidad que tienen la gente que tiene éxito. También dice que la persistencia ayuda a suplir la carencia de otras habilidades. ¿Qué tan inteligentes somos? ¿Cuál será nuestro coeficiente intelectual? ¿Cuánto puedes memorizar? ¿No? A ver, ¿quiénes saben sacar raíz cuadrada? ¿Qué es eso? Qué complicado. Escucha, eso es bueno, es necesario. Y mientras más preparación tengamos, podremos ser mejores instrumentos en las manos de Dios. Pero sin persistencia, no la vamos a hacer. Si algo es característica, dice que la persistencia ayuda a suplir carencias de otras habilidades. A lo mejor no soy tan bueno en algo, pero si eres persistente en practicar, lo vas a lograr. Es que no soy bueno para hablar. Practica. Es que no soy bueno para hacer, es que no soy... Practica. Tú dale. Hay gente que trae un talento innato, ¿no? Hay gente que trae un talento musical. Casi nace sabiendo tocar. Pero hay otros que tuvimos que machacarle. Yo he compartido
gracias a Dios, en algún momento pude tener la sensibilidad auditiva, esa habilidad, pero yo no la traje de manera natural. Le cuento, es más, recuerdo que yo era el más chico de los primos y dijo mi abuelita, le voy a pagar a alguno de mis nietos porque llegó, en la iglesia iban a dar clase de música y dijo mi abuelita, ¿verdad? Y a mí no me pagaron. Porque yo no tenía ni facha de músico ni nada. Y a otros les pagaron. Porque tenían habilidades, tenían cualidad, tenían pinta, tenían madera de músicos. Pero a mí me empezó a llamar la atención la música. Y aprovechaba cada instante, cada nota, cada sugerencia que me daban, cada consejo que yo escuchaba, y que ni siquiera a mí me decían, le decían a otro tipo y yo lo jalaba para mí. Gracias a Dios y a esa persistencia, uno puede lograr muchas cosas. Recuerdo llegar de la escuela, yo lo he dicho, ¿verdad? Pasar 2, 3 horas. En ese tiempo, pues gracias a Dios, no tenía necesidad de trabajar. Tenía un tecladito allí, tipo toca, juega y aprende, Play School. Nada profesional, nada. Pero si eres persistente, lo vas a lograr. Así que, ¿cuántos saben que tienen un propósito en Dios? Sea persistente. Dale. A lo mejor no eres tan hábil para, no sé, no soy bueno para las ventas, pero es lo que tienes que hacer hoy. Sé persistente. Hay gente que es buenísimo para las ventas, ¿verdad? Que ni hablan y como mosca le llegan los clientes y uno dice, quiero ser como él. No, tú tienes que meterle y tienes que leer y tienes que prepararte. Porque la persistencia suple algunas carencias. Y le voy a decir algo, al menos yo tengo un montón de carencias. Tengo incontables carencias que dice mi esposa, en el día de la repartición no llegaste o no te tocó, pero había que suplirla con otras cosas, con persistencia, perseverancia, estar allá. Por eso dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y se te dará la corona de vida eterna. A lo mejor hay gente con mayor habilidades y capacidades que tú ves, pero dile al Señor, yo voy a ser persistente a partir de hoy. Voy a empezar a aprender, voy a empezar a darle. ¿Te acuerdas? ¿Quién se subió a la bicicleta por primera vez y desde que pedaleaste nunca te caíste? A lo mejor hay alguien. Pero normalmente los que tenemos una historia con la bicicleta tenemos una historia de una nariz rota, de un codo raspado, de un cachete todo. Pero ¿qué dijimos? No, yo le voy a dar esa bicicleta. Le voy a dar esa bicicleta y esa bicicleta la voy a dominar. Y tu persistencia te llevó a ser un experto. Hasta el grado de que, verá, ya luego, súbete, ya dabas el ride, ¿no? Es increíble lo que la persistencia puede hacer. Tercero, dice, la persona persistente seguirá intentando pese a las eventualidades, a los eventuales fracasos y podrá aprender de cada uno de ellos. La persona persistente que dice, ¿seguirá qué? A pesar de los fracasos. Pregunto, ¿alguien de los que está aquí alguna vez ha fracasado? Levante su mano. No te des por vencido. Sigue insistiendo. Sigue dándole. La vida cristiana es de persistencia, no es de habilidad. Es que a mí no se me da eso de ser cristiano. Pues a nadie se le da eso de ser cristiano. A nadie. A nadie se le da eso de cristiano. Es que a mí no se me da eso de orar. A nadie. No se nos da eso de orar. No se nos da eso de servir a Dios. No se nos da eso, las devocionales. ¿Qué tal? Vamos a leer. Oh, no se nos da. Pero hay que ser persistentes. Inciso B dice, la persistencia también está vinculada a la superación de obstáculos, sin importar lo difícil que sea. La persistencia nos va a ayudar a superar ¿qué? Yo quiero hacer una pregunta hoy y quiero que sea muy sincero. En los planes que usted tenga, personales, familiares, empresariales, laborales, profesionales, espirituales,
de servicio a Dios? ¿Quién de los que estamos aquí hoy visualizas algún tipo de obstáculo en que se opone hacia donde tú quieres llegar? Levante su mano. Yo te invito hoy que seas persistente, no te des por vencido. Sé fiel en tus sueños. Gracias, baje su mano. Sé fiel en tus sueños. Sé fiel en tus sueños. Si tú no te puedes ser fiel a tus propios sueños, no le vas a poder ser fiel a Dios. No le vas a poder ser fiel a los demás. No le vas a poder. Si tú mismo te boicoteas con tus sueños, con tus anhelos, dale para adelante. Dale para adelante. Recuerdo que hace 10 años atrás, parte de lo que, o mucho de lo que hoy estás viendo en este lugar, en esta casa, Dios nos los mostró. Esta semana, por cierto, dicho sea de paso, no sé si cuando entró, ¿qué vio de nuevo? ¿Qué vio de nuevo? Ya tenemos portón. ¿Por qué no le das aplauso a Dios por ello? Dios bendiga a nuestro hermano Magaña. Se la rifó, y los que la apoyaron. Hace rato cuando estaba aquí dije, la puerta de cristal nos falta, que también ya está, ya la deben poner esta semana, y casi vamos acabando el proyecto interior de este santuario. El portón y la puerta de cristal que ya mandamos a hacer, estaremos ya al 90% del proyecto interno de esta casa. Pero verdad que no ha sido fácil. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? ¿Cuánto esfuerzo hemos tenido que hacer? ¿Cuánto hemos tenido que invertir? ¿Cuántas personas hemos tenido que sembrar? ¿Cuántas veces nos han tenido que impulsar? ¿Cuántas veces hemos querido rendirnos y hemos dicho, no, mejor quedémonos que está? Pero teníamos una visión y teníamos un enfoque y habíamos visto lo que Dios quería, hacia donde Dios quería llevarnos. ¿Qué hubiese pasado si no somos persistentes? ¿Qué hubiese pasado si nos damos por vencidos? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? Hace un momento dijeron acá, hermano, sigamos con la siembra de sillas. Porque creemos que Dios nos ha dado una promesa y las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Es por ello que en esta casa, una de las principales raíces que tú necesitas conocer y desarrollar en tu vida es ser perseverante, ser insistente, ser tercamente positivo en lo que vas a lograr. Visualízalo, suéñalo. Y si eres capaz de soñarlo y verlo, es porque Dios quiere que lo hagamos. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios. Hay obstáculos un montón, pero el Señor nos dice, sé fiel, no te rindas hasta que obtengas la corona de la vida. Estamos a punto de lograr apenas el proyecto inicial. Nos faltará el proyecto periférico, nos faltará el proyecto que tenemos aquí. Pero ¿sabes quién me enseña esto? Que Dios es fiel con los que son fieles a su promesa y a su palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios por ello. Quiero pedirte que pienses en aquello que quieres y sabes que necesitas ser persistente. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Un poco más. Los que han logrado terminar su profesión estuvieron tal vez a una tarea, a un ensayo, a una tesis de quedar del lado de los que no lo lograron. Pero fueron 4 horas más de desvelo, fueron 4 horas más de no dormir, fueron 4 horas más de un esfuerzo extra, pero lo lograron. ¿Y sabe qué? En Cristo somos más que vencedores. ¿Cuáles son los resultados de la persistencia? Y quiero compartirte 3 resultados desde la perspectiva bíblica. Primero, la persistencia te encamina
a vencer. La persistencia te encamina ¿a qué? ¿Y usted de qué quiere ser? ¿Vencedor o vencido? Por supuesto, está en nuestra naturaleza. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Ser persistentes. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 20 al 22, está la historia de los 300 Gedeones. Yo creo que de ahí se inspiró la película 300. De ahí se inspiró. Dios le dijo a Gedeón, te voy a dar la victoria. Ya estaba cerca, había llegado al campamento de los madianitas. Y Dios le dice, ve y escucha. Dice que Gedeón se infiltra en el campamento de los madianitas. Y Dios ya había comenzado a hacer algo y escuchó el testimonio de algunos soldados que decían, Israel está viniendo y nos va a ganar. Dice uno, yo vi como una gran piedra nos aplastaba. Y Gedeón dijo, esto es Dios. Salió y hizo una estrategia militar con sus 300 hombres, los dividió en 3 grupos de a 100 y dijo, unos para allá, otros para acá, y 100 vénganse conmigo. Pero a partir del verso 20 al 22, él da una orden. Vamos a leer. Verso 20. Y los 3 escuadrones, ya había dado Josué, Gedeón las instrucciones, y ya están en el momento, y dice, lea conmigo, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban, y gritaron. ¿Y qué fue lo que gritaron fuerte? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Verso 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Se mantuvieron qué? ¿Se mantuvieron? Eran 300 contra 1000. Miles, era el otro ejército. Y Gedeón dijo, Dios nos dijo que nos mantengamos firmes. Cuando suene la trompeta, ellos llevaban 2 cántaros. Porque así es Dios. Imagínense, vamos a la batalla. Y los otros tenían espadas, tenían lanzas, tenían arcos, tenían flechas, tenían caballos, y Gedeón iba con su ejército con cántaros. ¿Ah? ¿A dónde van? Voy a la batalla. Pero adentro de los cántaros estaba lo que Dios iba a usar. Y le dice Gedeón, todo el mundo con sus 2 cántaros, cuando se escuchen que suena la trompeta, que es el grito de guerra, romperemos los cántaros. En la mano izquierda tomarán la antorcha, las teas encendidas, y las van a levantar. Y en la mano derecha van a tomar las trompetas, que habla sobre nuestra vida devocional con Dios. Y Gedeón les había dicho, ahí donde ustedes van a estar parados, van a ver que el ejército de los madianitas va a empezar a correr, van a intentar defenderse, van como que a venir sobre ustedes, son miles, y ustedes solamente somos 300 y 100 en cada grupo repartido. Pero les dice Gedeón, Dios nos dijo, mantengámonos firmes. Si somos capaces de mantenernos firmes, el ejército contrario se va a levantar, va a intentar venir, posiblemente sintamos temor, posiblemente nos sintamos intimidados, pero hay una instrucción, manténganse firmes, manténganse firmes. Si somos capaces de mantenernos firmes, Dios hará el resto. ¿Te imaginas? Sonaron las trompetas y el ejército contrario también se levantó. Pero la clave de la victoria fue mantenerse firme. Persistieron en ser firmes. No dice que no tuvieron miedo. No dice que no, a lo mejor se sintieron intimidados. Yo creo que se empezaron a ver unos a otros y dijeron, corremos o nos quedamos. Y el otro le dijo, quedémonos. Y se mantuvieron firmes. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Verso 22. Lea conmigo. Y los 300 tocaban las trompetas
y Jehová puso la espada de cada uno del ejército contrario contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Fue lo único que tenían que hacer, permanecer firmes. Iglesia, yo quiero invitarte a que te mantengas firme en Dios. Mantente firme en tu amor a Dios, tu amor a la iglesia, tu amor al servicio. Mantente firme en tu propósito, mantente firme en tu llamado. Mantente firme y sé leal, sé fiel. No te des por vencido. He aquí el diablo echará a la cárcel a algunos de vosotros y serán puestos y serán atribulados. Pero sean fieles y Dios les dará la corona de vida. Segundo resultado, la persistencia bendice tu trabajo. La persistencia bendice el trabajo de tus manos. La persistencia bendice lo que Dios te ha dicho que tú y yo tenemos que hacer. La persistencia bendice tu trabajo. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Está la historia de la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Habían pescadores que habían ido a pescar, pero como no pescaron nada, dice que descendieron de sus barcas. Un pescador, para ser pescador, ¿dónde debe de estar? ¿En el mar o en tierra? Por eso hay uno le dice, mira, tú eres marinero de agua dulce. O sea, nada más tiene el título, pero no se va a las aguas profundas. Estos eran pescadores, pero como no habían tenido buenos resultados, descendieron de las barcas. Un pescador, ¿qué hace con las redes? ¿Para qué las utiliza? Para pescar. Pero como no pescaron, entonces ellos dijeron, mantengámonos activos, mantengámonos haciendo algo. Esas redes que deberían de ser para pescar, ahora ellos se pusieron a lavarlas. Está bien, era parte de su bagaje y de sus herramientas de trabajo, pero las redes eran para ponerlas a pescar. Pero como habían tenido una mala temporada, una mala noche, un mal día, entonces hicieron dos cosas que no tenían que haber hecho y que va en contra de la persistencia. Ellos se bajaron de la barca y se pusieron a hacer algo que no estaba en el propósito que hagan. Hermano, a veces tú y yo podemos estar haciendo, pero no el propósito de Dios. Podemos estar haciendo como que estamos. Pero como nos sentimos defraudados, nos sentimos desanimados, nos sentimos con menos fuerza, hemos dejado de ser persistentes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús entró a la barca. Ojo, simplemente fue el pretexto. Jesús siempre va a encontrar un pretexto para llegar a nuestras vidas. Si Jesús le dice en ese momento a Pedro, Pedro, vamos otra vez porque vas a pescar, Pedro no lo hace. Porque lo había intentado. Pero le dice, Pedro, préstame tu barca porque necesito predicar. Era el pretexto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen nuevamente sus redes. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Esto es, diga conmigo, persistencia. Si tú ya estás cansado, está bien, pero hoy escucha la voz de Dios que te dice, vuelve a echar la red, vuelve a orar, vuelve a levantar tu corazón a Dios, vuelve a confiar en Dios, vuelve a creer y a declarar, Dios es fiel a cada una de sus promesas que me ha hablado. Verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, y sigue el relato bíblico. ¿Qué fue lo que hizo que ellos obtuvieran el fruto que tanto habían deseado? Aún
fue multiplicado mucho más. Su persistencia. Ellos estaban resueltos, se acabó, un mal día, una mala temporada, no se puede. Pero llegó el Señor y les dijo, quiero que sean persistentes. ¿Sabes qué? ¿Por qué hablo de la persistencia? Porque la persistencia es honrada por Dios. La persistencia es bendecida por Dios. Que tú seas persistente es mucho más importante que seas inteligente. Que tú seas persistente es mucho más importante que tú tengas 5 dones espirituales, que hagas un montón de cosas. Tú necesitas ser persistente. Le dice Dios, el Señor Jesús, vuelvan a echar las redes. Volvieron a echar las redes. Y entonces sucedió el milagro. Yo le invito a que hoy usted vuelva a echar la red. No sé en qué te has detenido. No sé en qué has dicho, ya no lo voy a hacer más. Yo ya estoy cansado. Yo ya no puedo más. Posiblemente tú ya no puedas más. Pero si sabes que Jesús está en tu barca, deja que Él hable. Y si Él hoy habla a tu vida y te dice, vuelve a echar la red, de verdad, vuelve a echar la red. Lo último es que la persistencia te garantiza la vida eterna. Apocalipsis 2:10 leímos al inicio y dice, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida eterna. Filipenses 3:12 al 14. El apóstol Pablo está hablando de su carrera, de su vida. Él ya está en la etapa final. Él ha cumplido su ministerio. Filipenses 3:12 al 14. Vamos a leer. Dice así, lea conmigo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Diga conmigo, persistente. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué más se le pudiera exigir al apóstol Pablo? Ya había él evangelizado al mundo de aquel entonces, había sembrado infinidad de iglesias, había discipulado a un montón de gente, había establecido pastores en las congregaciones, él había sufrido por el evangelio, había sido latigado muchas veces, fue apedreado otras tantas, fue puesto en la cárcel un montón de veces por Cristo. ¿Qué más? Cualquiera de nosotros se levantaría el cuello y diría, yo ya estoy listo pues simplemente para sentarme y que otros sigan trabajando. Pero el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y me encanta porque sigue leyendo y dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Cuando tú ves hacia atrás, ¿qué miras? Te voy a decir, hacia atrás pueden haber éxitos, pero también pueden haber fracasos. Y escucha, hay mucha gente que decide quedarse en sus fracasos y lamentarse el resto de sus días. Al contrario, hay otras gentes que siguen disfrutando de sus éxitos pasados, pero que hoy ya no son nada. Pero que dicen, yo un día hice, yo un día lo logré. Por eso el apóstol Pablo dice, una cosa algo, me olvido de lo que queda atrás, sean éxitos o sean fracasos, y me extiendo hacia lo que está hacia adelante. Verso 14. Y lea conmigo fuerte, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que seguir, hay que proseguir, y a eso se le llama ser persistente. ¿Me ayudan con un pasaje más? 1 Timoteo 6:11 al 16. Quiero pedirle que estemos de pie y me ayudes a leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 al verso 16. Necesitamos ser persistentes. Me encanta leer o escuchar, bueno, hoy ver, ¿verdad? Tenemos la ventaja del YouTube y todo eso. ¿Me ayudan a mover el púlpito, por favor? De esos deportistas, la semana pasada hablábamos
Y cómo estos deportistas nos llegan a decir, hombres como Michael Jordan, muchas veces fueron rechazados de equipos amateurs. Los veían y decían, no das la talla, mano. No tienes los brazos, no tienes la corpulencia, no tienes la madera como para llegar a ser alguien importante. Y dice Michael Jordan, ¿verdad? A practicar. 999 tiros fallé a la canasta. Pero después del tiro número 1000, comencé a ser certero. A eso se le llama ser persistente. Y llegó a ser uno de los más grandes jugadores de básquetbol de la NBA. Pero fue persistente. Hace tiempo atrás yo escuchaba a Sam en una prédica y que mencionaba sobre atletas, por ejemplo, creo que era de Messi, yo creo que usted lo va a recordar, que había sido diagnosticado con una deficiencia por su estatura. ¿Era algo así, Sam? Tenía ya, médicamente él no calificaba para ser un gran atleta. Pero ese niño creyó en sus sueños y trabajó en sus sueños y fue persistente. Y llegó a ser el hombre que era. Todos los grandes atletas tuvieron desafíos y tuvieron obstáculos que vencer. En el nombre del Señor, seamos fieles. No se dé por vencido. Los que van iniciando, sean fieles. Los que ya llevamos tiempo, seamos fieles. No nos demos por vencido. No nos demos por vencido. No nos podemos cruzar de manos a esperar que otros hagan. Lo dice el apóstol Pablo, me tengo que olvidar. Hoy me olvido de lo que hice ayer y me extiendo. Y él dice todavía, para ver si logro lo que el Señor me ha prometido. Pero la única manera de hacerlo es ser persistente. Leemos primera de Timoteo 6 del 11 al 16. Lea conmigo, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, eso significa muerte, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Deme una pausa allí. No nos demos por vencido. Hasta la muerte o hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto. Muchos de nosotros tal vez vamos a experimentar la muerte antes de que Cristo venga. Y si alguno de nosotros tendremos que pasar por la muerte, seamos fieles hasta la muerte. Y los que prosigan en visión global, por favor, no se den por vencido. Jóvenes, no se den por vencido. Generación, no se den por vencido. Si Dios me llama, buscaré ser fiel hasta la muerte. Pero por favor, no se den por vencido. Hay un sueño y una palabra y una promesa de Dios para este lugar y para esta casa. Pero si Dios nos da la oportunidad de vivir más años y ver el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, sigamos siendo fieles hasta ese día. Verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra
Diga conmigo, para Él es la honra. Y yo quiero invitarte y cerrar esta mañana con esto. No te canses de honrar a Dios. No somos perfectos, yo siempre lo digo, ni somos los más fuertes. Y empiezo conmigo mismo. Si no fuera por la gracia de Cristo, de verdad, no podría estar parado en este lugar. Pero como he recibido de su gracia, como tú también la has recibido, tengo una encomienda en mi corazón, no dejar de honrar a Dios. No soy perfecto, no soy el más fuerte, no soy el mejor, como estoy seguro que tú puedes decir de ti mismo también, no soy perfecto. Pero dice el apóstol Pablo, al que tiene inmortalidad, a Jesús, que habita en la luz inaccesible, a nuestro Cristo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Quiero invitarte a que persistamos en la fe y persistas en honrarlo siempre a Él. Levanta tus manos al Señor un momento. Quiero invitarte a que pienses en los cristianos del primer siglo, aquellos que fueron usados como antorchas vivas. Piensa en cómo una estaca traspasaba su columna, rompía su espalda. Y empezaban a ser encendidos con fuego. Pero aún allá ellos siguieron honrando a Dios, siguieron glorificando a Cristo.